Lista. ¿Pudieron resolver la evaluación? ¿A quién le faltó? ¿Alguien? Porque se cerró ya la plataforma. Ya, entonces vamos a ir llamando lista, por favor. Estén atentos. Hoy es 5 de... Ya. Ajata Giovanna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Ali Raquel. Ali Raquel. Presente, doctor. Ya. Presente. Viviana Alca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Calle Caterín. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Calizaya Ana Cristina. Presente, doctor. Ya. Fabio Carlo. Presente, doctor. Ya. Wilfredo Charco. Buenas noches, doctor. Presente. Ya. José Luis Charca. José Luis Charca Coyo. No está, ¿no? Edwin Condori. Presente, doctor. Buenas Doctor noches. presente, doctor José Bueno, Luis presente, ya. Ilsen Cordero. Presente, doctor. Ya. Coroni Gabriel. Presente, doctor. Ya. Coronado Michelle. Presente, doctor. Ya. Fernández Mamani Jenny. Presente, doctor. Ya. González Omar. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. González Yaruska. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Benito Huacato. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Javier Larrea. Javier Larrea. Javier Larrea. Bueno, no está, ¿no? Presente, doctor. Ya. Presente, Mariela. doctor. Ya. Está bien, Javier. Mariela Laura. Presente, doctor. Ya. Néstor Laura. Néstor Laura Kisbert. Ya, no está, ¿no? Lisette Lipe Ramos. Presente, doctor. Ya. Rosalía Llanos Mendoza. Presente, doctor. Ya. Mamani Noemí. Presente, doctor. Ya. Ronald Mamani. Presente, doctor. Ya. Shadei Mendoza. Mendoza Shadei. Delia Mendoza. Delia Mendoza. Bueno, no está, ¿no? Aslin Nina Pasa. Michelle Nina Pasa. Michelle no está, ¿no? Nina. Nina Paula Viviana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Richard Paco Yupanqui. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. América Paredes La Ruta. Buenas noches, doctor. Presente. Ya. Abraham Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Quispe Cintia Magalí. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Sánchez Manfred. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Santa María Nayeli. Buenas noches, doctor. Presente. Ya. Giovanna Tancara Núñez. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Tarki Micaela.
Presente, doctor. Buenas noches. Ya, Tintaya, Mariela, Wilma, Presente, doctor. ya, Celeste, Trino, Presente, doctor. ya, alguien que no había llamado a la lista, Yo, doctor, buenas noches, perdón. tu apellido, Mendoza, Quijuacha de Delia. ya, alguien más, Sí, doctor. Laura Quisber Néstor. ya, alguien más, ya, bueno, creo que todos estamos presentes. Un momentito, por favor. Bueno, Michelle, estás en clases. Ya, bueno, miren, ¿me ven? ¿No pueden ver? Sí, doctor, se le ve. Sí, doctor. Sí, Miren, doctor. Sí, doctor. hemos tenido un poco de contratiempo. Justo ha llegado un paciente con un infarto agudo de miocardio. Y bueno, a veces las emergencias en el trabajo están, ¿no? No es una excusa, pero sí estaba programado la clase a las 8:30, ¿no? Hasta 9. Yo creo que todos ya han dado el examen, ¿no? De inflamación, ¿ya? Entonces, yo agradezco la espera que han dado hasta el momento. Yo obviamente les he llamado a la lista, ¿ya? Y bueno, mañana vamos a vernos con los dos grupos, ¿no? Tanto de dolor e inflamación, como hemos quedado. Y mañana yo les voy a dar, una vez acabando, les voy a dar el tema de fiebre para el día martes, ¿no? Que van a exponer los grupos que hemos quedado como tal, ¿ya? Mil disculpas por la demora, ya entonces yo quisiera que por favor me entiendan los pacientes. En terapia intensiva manejamos críticos y justo acaba de ingresar un paciente, ya por eso ha sido la demora. Pero antes de retirarnos, ¿quieren que digamos el patrón del examen? Sí, doctor. Ya, entonces voy a habilitar el, el examen para que ustedes también tengan y aquí está, ¿dónde está? Ya, entonces voy a habilitar mi pantalla para que ustedes puedan ver toda la pantalla y, y bueno, ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Ya, en total hay 42 respuestas que yo ya todo lo tengo registrado, ¿ya? Miren aquí, como ustedes ven, yo por eso les he pedido, ¿no? Donde decía anote su nombre, ¿no? Apellido y nombre. Entonces ya tengo las respuestas, igual ya tengo la calificación. Este examen ha sido por 15 puntos, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, uno de los siguientes no corresponde a la tetrada de Celsius. ¿Cuál es? Impotencia funcional. ¿Cuál es? No te escucho bien. Impotencia funcional. Impotencia funcional. Impotencia funcional, Entonces, doctor. la respuesta era impotencia funcional, ¿no? Entonces, obviamente la tetrada es dolor, rubor, calor y tumor, ¿no ve? Lo que mencionábamos también en las clases teóricas. ¿Cuáles son las fases de la inflamación? Fase celular y vascular. ¿No ve? Celular y vascular. No hay vascular isquémica, no hay fase celular y química, no es todos ni ninguno. Entonces la fase celular y vascular, ¿no? ¿Cuáles son las citocinas proinflamatorias? Todos. Todos, ¿no ven? Todos esto, la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces si han puesto todos, estaba bien, ¿no? ¿Cuáles son las citocinas antiinflamatorias? ¿Cuáles son Ninguno. las citocinas?
Lógico, ¿no? Si ustedes han respondido la pregunta previa bien, se supone que todos estos son las citocinas pro-inflamatorias, entonces tienen que poner ninguno, ¿no? ¿Qué es CIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Exacto, ¿no? Entonces, es CIRS lo que mencionábamos, ¿no? De todos estos criterios, ¿cuál no corresponde? Taquifilaxia. Taquifilaxia, ¿no? ¿Por qué? Porque para decir CIRS tiene que estar taquicárdico, taquipneico, ya sea con leucopenia o con leucocitosis, ¿no? Para definir que hemos dicho que es CIRS. ¿Dónde actúan los AINES? Inhibe la COX-1 o la COX-2. Exacto, ¿no? Entonces esa era la respuesta de eso, ¿no? El óxido nítrico tiene una función de Vasodilatación. vasodilatación, ¿no? Entonces tienen que responder en ese sentido, ¿no? Dentro de los mediadores químicos, uno de los siguientes provoca vasoconstricción. ¿Cuál? ¿Cuál de estos provoca vasoconstricción? Tromboxano A2. Tromboxano 2, ¿no? Porque las prostaglandinas, prostaciclinas son vasodilatadores, ¿no? ¿Cuál de estos provoca vasodilatación? Prostaglandinas. Exacto, ¿no? Creo que les estoy dando su regalo de Año Nuevo, ¿no? Uno de los siguientes no corresponde a las citocinas antiinflamatorias. ¿Cuáles? Interleucina 6. ¿Por qué? ¿Por qué, compañera? Hola. Pues sin miedo. Doctor, porque está conformado por interleucina 10, 13 y 4. ¿Y la interleucina 6 qué es? Proinflamatorio. Exacto. Así tienen que ser, sin miedo. Doctor, no es la interleucina 6 porque la interleucina 6 es una citocina proinflamatoria, ¿no? ¿Qué es sepsis? ¿Qué han puesto acá? Respuesta de... Sí. Pero Se está durmiendo nuestra compañera ahí. Deterioro neurológico, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más, da? ¿Alguien menos? ¿Alguien más? Respuesta desregulada del organismo a la infección. ¿No? Hemos dicho que es una respuesta desregulada, ¿no? Por eso hemos dicho que uno localizada se puede generalizar, ¿no? Entonces la primera era la correcta, ¿no? Uno de los siguientes no son características de la fase celular, ¿no? ¿Cuáles de estas son? ¿Cuál es la que no corresponde? Rolling over. ¿Ya? ¿Alguien dice menos? ¿Alguien dice más? Vasoconstricción, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? Vasoconstricción. Aquí mismo está la respuesta. Vasoconstricción. Exacto, ¿no? Aquí mismo está. Si dice fase celular. Entonces, no, pues tenías que ver con células, ¿no? Zolinover, ¿qué es? ¿Qué es Zolinover? Recuerden fisiología, no van a quedar mal a sus docentes de oficio. Les voy a llamar si no. El Zolinover es primero, para que las células blancas, o sea, la fase celular de la inflamación, vaya ingresando al proceso traumático, infeccioso, ¿no? Donde son llamados por las citocinas. Entonces las células empiezan a chocarse con la pared del endotelio, ¿no? Y empiezan a zodar, ¿no? Pues dicen el famoso zodamiento celular y es zoning over, ¿no? Una vez que se empiezan a chocar ahí, se adhieren al endotelio y después de adherirse empiezan a hacer por las uniones o de las uniones empiezan a migrar hacia el espacio intersticial, ¿no? La diapedesis. Pero en ahí la vasoconstricción es una fase celular, no es una fase celular. Rodamiento, adhesión y diapedesis, que son parte de la fase celular, ¿no? Aquí uno de los siguientes no corresponde a las características de la fase vascular.
¿Cuál es? Rolling over. Lógico, ¿no? O sea, estamos hablando de célula vascular. Entonces, ahí ya hemos dicho, ¿no? Que primero hay una vasoconstricción transitoria, posterior una vasodilatación y después alteración de la permeabilidad vascular, ¿no? Por eso existía el rubor y el calor, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era el rolling over, ¿no? Que es una fase celular más que todo. ¿Qué sitio de la cascada de la degradación del ácido araquidónico de la inflamación actúan los esteroides? ¿Dónde? Y eso les dije, ¿no? Y eso de toda la degradación del ácido araquidónico se la deben saber de memoria, ¿no? ¿Desde dónde y cómo? Ya. ¿Cuál es la respuesta? Inhibe la Inhibe la fosfolipasa. fosfolipasa. Inhibe la fosfolipasa, ¿no? ¿Qué hace la fosfolipasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace la fosfolipasa? Doctor, va a inhibir lo que es a los esteroides. No, pero toda terminación en asa es una enzima, ¿no ve? ¿Qué hace la fosfolipasa? A ver. ¿Qué hace? Degradación de los fosfolípidos, doctor. ¿No? Entonces, esa era la respuesta, ¿no? Como ustedes recordarán, la fosfolipasa prácticamente de la membrana bicapa lipídica, ¿no? Ahí es donde actúa esta fosfolipasa, ¿no? Entonces, una vez que actúa en esa membrana bilipídica, la fosfolipasa convierte los fosfolípidos en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico va por dos vías, la vía de la ciclooxigenasa y por la vía de la lipooxigenasa, ¿no? Ya sabíamos, las ciclooxigenasas dan tromboxano y prostaglandinas, que dan la vía de la lipooxigenasa, son los famosos leucotrienos, ¿no? Entonces, es por eso que da el porqué, la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿no? En la primera fase de la inflamación, que es la fase vascular, ¿no? ¿Quién provoca vasoconstricción, hemos dicho? A ver, normal. ¿Quién genera vasoconstricción de todo este sistema del ácido araquidónico? Doctor, hablaba sobre los leucotrienos y los tromboxanos A2. Exacto, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante que ustedes recuerden cómo es la degradación del ácido araquidónico, ¿no? Por eso es importante, porque el paracetamol te alivia el dolor, porque cuando te golpeas, te duele, está inflamado, se empieza a desinflamar, porque inhibe la, la expresión de estos metabolitos que son el tromboxano y los leucotrienos. Y después de esta vasoconstricción transitoria, ¿quiénes hacen vasodilatación? Doctor, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Exacto, bien, Nayeli. Entonces se dan cuenta que cuando hace vasodilatación, entonces es la segunda fase, ¿no? Donde el cual la tercera prácticamente ya hay salida de líquidos del vaso, ¿no? Entonces dense cuenta cómo existe, cuando hay un golpe, cómo hace una vasoconstricción, ya hemos dicho por qué metabolitos, y una vasodilatación por las diferentes, por las prostaglandinas, ¿no? Y de ahí viene la fase celular, ¿no? Donde hay el famoso rolling over, donde eso a través de las citocinas, ¿no? Una vez que hay algunos glóbulos blancos que migran al lugar de intersticio, ¿qué van a liberar esos glóbulos blancos? Citocinas, ¿cuáles? ¿Cuáles son las citocinas proinflamatorias? Pues, Anaí, Giovanna, Marcela. Doctor, las citocinas proinflamatorias van a ser la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis Tumoral, alfa. ¿no? Todo de necrosis tumoral alfa. Estas citocinas, ¿por qué son proinflamatorias?
Porque una vez que llega un glóbulo blanco a la lesión, entonces este glóbulo blanco va a ser una expresión de liberación de estas citocinas, ¿no? Las citocinas son proteínas como señalización. ¿Qué se llama? Hemos dicho eso, quimiotaxis, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Libera gran cantidad de citocinas al torrente sanguíneo que son proteínas, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. ¿Para qué? Para que vayan a traer gran cantidad de glóbulos blancos al lugar de la lesión, ¿no? A través de el rolling over, la adhesión, ¿no? Por selectina de endotelinas, y después hagan una diaperesis al lugar de la infección. Entonces, si se dan cuenta, todo ese mecanismo fisiopatológico produce la inflamación. ¿Y cómo está caracterizada la inflamación? Ya hemos dicho, ¿no? Dolor, rumor, ¿no? Edema, tumor y lo que es la impotencia funcional, que puede ser un quinto signo como tal, ¿no? Entonces se dan cuenta que si nosotros sabemos cómo está inflamado, tiene que tener esas características. ¿Y por qué se está haciendo? Allá, por la degradación del metabolismo del ácido araquidónico, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué enzima? ¿Qué libera? ¿Qué vía? Ciclooxigenasa, lipoxigenasa. Se dan cuenta que si sabemos bien fisiopato, fácilmente vamos a poder decir, ya, si se está inflamando porque hay una vasodilatación y está generando prostaglandinas, y las prostaglandinas también activan como un estímulo a las fibras nerviosas del dolor, tengo que inhibir, pues, que haya prostaglandinas. ¿Cómo lo voy a inhibir? Inhibiendo la ciclooxigenasa, que es la vía de la COX, ¿no ven? ¿Qué medicamentos voy a utilizar? ¿Qué medicamentos puedo utilizar para inhibir esa ruta de la ciclooxigenasa? A ver, ¿alguien? Aines, doctor. AINES, ¿no ven? Sí. Lógico, ¿se dan cuenta? Es bien lógico. O sea, si tú quieres parar la inflamación, si sabes muy bien que fisiopatológicamente se empieza a liberar gran cantidad de prostaglandinas que están generando la vasodilatación y aparte están generando el dolor, tienes que inhibir pues esa síntesis de prostaglandinas. Por eso se utiliza el ibuprofeno, diclofenaco, el paracetamol, que son AINES. Y eso, por ejemplo, en farmacología, algunos lo van a llevar o ya lo han llevado. Hay los AINES selectivos de la COX-1 y otros selectivos de la COX-2. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre COX-1 y COX-2? La COX-1 es constitutiva, o sea que es fisiológico, pero la COX-2 está presente es inducible, ¿no? O sea, es selectivo de la inflamación. Pues por eso se han hecho algunos medicamentos que solo son selectivos para la COX-2. ¿Por qué? Porque la COX-2 está más que todo en la inflamación y no así en todo el organismo, ¿no? ¿Por qué creen que el uso prolongado de AINES les provoca úlcera gástrica? ¿Han escuchado eso? De que si consume mucho AINE te genera gastritis, dicen, ¿no? ¿Por qué creen? A ver, Giovanna, Ojata. No está Giovanna, ¿no? Doctor, ¿es porque bloquea la producción de las prostaglandinas? Sí, ¿no? Ya busca. ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo tengo artritis reumatoidea, ¿no? Y un médico me dice, tienes que tomar ibuprofeno, eh, una pastilla cada día o cada 12, ¿no? Entonces sí, como sabemos, los AINES van a ir a las articulaciones. Pero estos AINES, como por ejemplo el ibuprofeno, es un fármaco pues, que va a la COX-1 y a la COX-2, ¿no? Hemos dicho que la COX-1 hay en todo el cuerpo y eso es fisiológico. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas, cuando hay inflamación, sí son malas, ¿no? Empiezan a hacer edemas, es una reacción fisiológica. Pero la COX-1 en otros órganos, por ejemplo, como en el estómago, ayuda pues a que haya vasodilatación. ¿Para qué? Para que haya incremento del flujo sanguíneo gástrico. ¿Para qué? Para absorber todos los alimentos que necesitamos, ¿no? Y eso es fisiológico. Pero ese COX-1 es fisiológico allí. Pero cuando se expresa la COX-2, que es la COX-2 inflamatoria, cuando hay un proceso inflamatorio crónico, algún proceso inflamatorio por una infección,
Entonces, este ibuprofeno es un COX, un AINE no selectivo. Va a la COX-1 y va a la COX-2. Me calma el dolor de las articulaciones, pero también va a inhibir a nivel gástrico. O sea, si mis vasos del estómago tenían que dilatarse para absorber gran cantidad de nutrientes, obviamente lo va a inhibir y obviamente no va a llegar el gran flujo sanguíneo a nivel gástrico, por lo cual se va a hacer úlceras, ¿no? Entonces se dan cuenta que los AINES pueden generar incluso una falla renal, porque ustedes recordarán que en el glomérulo renal hay dos arteriolas, una aferente y una eferente. En la aferente está regularizado igual por las prostaglandinas, ¿no? Que hace vasodilatación. ¿Para qué? Para que haya un buen flujo sanguíneo filtrado a nivel glomerular, ¿no? ¿Qué pasa si lo inhiben? Se va a hacer vasoconstricción y a la larga puede provocar una falla renal. ¿Se dan cuenta cómo solo sabiendo esta fisiopatología de la inflamación, de la liberación de las prostaglandinas, cómo podemos hacer la terapéutica y cómo es, ¿no? Otro medicamento, por ejemplo, que hemos dicho en la inflamación, los corticoides, ¿dónde actúan? Rosalía, Javier. Nayeli, Santa María, ¿se ha dormido? Creo que sí, ¿no? Vamos a ir poniendo entonces las faltas. ¿Alguien? ¿Cómo actúan los corticoides para inhibir la inflamación o para detener la inflamación? Giovanna, Abraham, ¿nadie va a hablar? Si no me equivoco, doctor, es la COX-1 y la COX-2, pero también tiene que ver con la cascada de los... A ver, Doctor, los corticoides más que todo van a actuar lo que son en los bronquios, en las articulaciones, más que todo, doctor. ya, eso lo puede decir. Ustedes, a ver, eso salía más, eso salía, a ver, vamos adelante. Doctor, va a reducir la producción de prostaglandina. Los corticoides, Sí, eso creo. ya. Está bien, ¿no? Pues, yo les he pasado la presentación, ¿no? Por eso les decía, ¿no? ¿Dónde actúan los AINES? Les he puesto. Ustedes han puesto, inhiben la COX-1 o la COX-2. Está bien, ¿por qué? Porque sabemos que esa vía, ¿no? De la COX te va a generar prostaglandinas, ¿no? Entonces, ahí actúan los AINES, a nivel inhibiendo la enzima, la ciclooxigenasa, así se llama, por eso se dice COX. ¿Qué hace la ciclooxigenasa? Hace síntesis de prostaglandinas, pero nosotros inhibimos, ¿no? A las COX-1 o a la COX-2. Javier, ¿quieres hablar? Creo que se te soltó el teclado. Pero los corticoides, No, no, doctor. estás jugando, ¿no, Javier? Ya, prende tu pantalla, Javier. Ya, entonces los corticoides, ¿dónde van a actuar? Que son medicamentos analgésicos esteroideos. Van a interrumpir tanto la formación de la vía lipoxigenasa como la ciclooxigenasa, inhibiendo la fosfolipasa. Pues, ¿qué hemos dicho que era la fosfolipasa? Era el gran precursor que transformaba los fosfolípidos de la bicapa lipídica celular en ácido araquidónico. Entonces, en esa síntesis actúa la fosfolipasa, ¿no? Sacando de los fosfolípidos y convirtiéndolo en ácido araquidónico. Si no hay ácido araquidónico, difícil que se vaya pues a la vía de la ciclooxigenasa ni a la vía de la lipooxigenasa. Entonces, por eso los corticoides tienen ese efecto antiinflamatorio, pero inhibiendo al inicio, ¿no? Desde la bicapa lipídica, ahí es donde ponen su stop, para que no se genere ácido araquidónico, ¿no?
Entonces dense cuenta que los corticoides, ¿dónde actúan? Porque el fin común es evitar de que se produzca prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, ¿no? Que eso es parte de la inflamación. ¿Ya? Entonces, no sé si se ha entendido. El día de mañana, como les dije, vamos a pasar a las 2 de la tarde. Por favor, yo quisiera que los grupos que exponen mañana dolor e inflamación estén netamente puntuales, incluso un poco más antes. Nos, hagan abrir el aula que hemos quedado de fisiopatología en tercer piso, y vamos a empezar con, obviamente todos, o sea, los dos grupos que están exponiendo, exponen, pero los demás grupos tienen que, una vez que concluyan con la presentación, los otros tienen que también preguntar, ¿no? Entonces yo les sugiero que traigan ahí sus preguntas, tienen que traer su trapper, ¿no? Ahí pueden ponerse las preguntas que ustedes van a realizar. Obviamente el grupo que está exponiendo, si hay grupos que no van a preguntar, ellos con todo derecho tienen el hecho de que tienen que participar, tienen que preguntar a los grupos que no están participando, ¿ya? Entonces mañana les veo con energías, por favor, y mil disculpas por la tardanza, ya, tengo que ir a ver un paciente más, y bueno, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. No sé si tienen dudas o preguntas. ¿No tienen dudas? Solo Rosario levantó el dedo. Mayeli también, Micaela también, Josué, todos le siguen, ¿no? El otro que está ahí. Bueno, si no tienen preguntas o dudas, entonces mañana nos vemos, por favor, ¿sí? Mañana ya, los dos grupos sí o sí tienen que exponer, por favor, cuidado, que no hay eso de que no he hecho, nos faltaba, o que esto, no sé, no hay excusas. Es un curso intensivo y tienen que, mañana tenemos que acabar dolor y fiebre, a la siguiente, como hemos quedado los siguientes grupos hasta que acabemos con todo, ¿sí? Mañana es prohibido faltarse, y obviamente todo, de lunes a viernes es presencial, ¿no? Y estos 2 días hemos tratado de hacer la parte teórica. Mañana yo voy a terminar con fiebre y después hacemos libre electrolítico y así lo va a seguir. ¿Dudas, preguntas? Creo que no hay, ¿no? Ya, entonces mañana nos vemos, y bueno, que tengan un buen resto de jornada y nos vemos mañana en la universidad. Buenas noches. Bueno, doctor, hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.